Bueno. Existen historias que todo el mundo conocemos. Las historias de los grandes héroes patrios, de Miguel Hidalgo, de José María Morelos, las historias de Benito Juárez, aquellas historias que están guardadas en los libros de historia, aquellas historias que construyeron nuestra nación, los grandes personajes que nos enseñan en la escuela. Pero existen otras historias, esas historias que se encuentran en las casas, en los barrios, en los pueblos, en los archivos históricos, impregnadas en las paredes, entre las hojas viejas o entre los susurros de dos personas que cuentan historias. Y una de esas historias es la que les voy a contar. Duerme, duerme, negrito, que la mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito, que la mamá está en el campo, negrito. Corría el año de 1802. Marta Bosques era una mujer indígena, de piel morena, ojos negros y brillantes, y el pelo largo, largo, largo y hermoso. Ella estaba casada con Tomás Hernández, un hombre también indígena, flaco, de rostro inamovible, estoico. Solamente una vez se le hizo algo parecido a una mueca, a una sonrisa, una mueca parecida a una sonrisa, cuando de pronto Marta le dijo que estaba embarazada. Así pasaron los días, las semanas, los meses, y por fin llegó el día de dar a luz, como si fuera una premonición del cielo, o quizás un pacto con el infierno. Tomasa, Marta, dio a luz a su hijo el día de Todos los Santos. Ahí estaba ayudándole su suegra a dar el parto y estaba su esposo Tomás esperando aquella situación. Sin embargo, de pronto todo se quedó en silencio. Cuando nació el bebé, la suegra vio a aquel niño y se desconcertó. Luego se lo dio a su hijo, a Tomás, y aquel rostro inexpresivo, estoico, comenzó a fruncir el ceño. De su mirada salió una rabia que nadie sabía de dónde estaba. Aquel niño había nacido con una deformación y Tomás acusó a Marta. Le dijo que aquello había sido por sus pecados, que seguramente le había sido infiel o algo más, y que era por eso que aquel niño había sufrido todos los tormentos de los pecados que Marta había hecho, que por eso el niño había nacido así. Tomás dejó al niño al lado. Después, Marta, sin saber lo que pasaba, fue amarrada por su suegra. Luego, tomaron un carbón caliente y se lo pusieron en la boca y comenzaron a golpearla porque, claro, ella tenía la culpa por aquellos pecados. Y la golpearon, y la golpearon, y la golpearon. Del bebé, Marta no supo nada. 3 días después se recuperó, se pudo levantar, y lo primero que hizo al levantarse fue buscar a aquel niño. Lo buscó por toda la hacienda, de arriba para abajo lo buscó en la casa del hacendado, lo buscó en su casa, lo buscó en la casa de Tomás, pero por más que lo encontró en un cuarto viejo y abandonado que tenía, un cuarto que ni siquiera servía de chiquero. Ahí lo encontró, habían aventado al niño. Cuando Marta abrió la puerta, miró a aquel niño tirado, sin días, sin comer, sin beber nada. Marta se quedó en silencio. Miles de agujas le atravesaron el corazón. No sabía lo que pasaba, no sabía qué culpa tenía que el niño. Lo tomó entre sus brazos,
Aquel niño todavía respiraba, su hijo todavía respiraba, pero apenas si podía respirar, estaba agonizante. Marta le dio de beber un poco de agua, pero no funcionó. A las pocas horas, el niño murió. Cuando murió el niño, fue como si a Marta le arrancaran una parte de sí, como si de pronto algo se le quitaran de su vida. Por primera vez en toda su vida, Marta lloró. Lloró muchísimo, derramó las lágrimas hasta que se le acabaran, hasta que se secaron. Marta llevó el cadáver de su hijo hasta donde sus papás. Ellos vivían en Ocotlán y el suceso había sido en Oaxaca. Así es que se fue caminando, aún todavía con las lesiones y los golpes, desde Oaxaca. Se fue caminando hasta Ocotlán. Cuando llegó ahí, le comentó a su papá lo que había pasado. Solamente debemos darle un buen entierro, dijo su padre. Pero eran tan pobres que no tenían ni siquiera para enterrarlo. Así es que fueron con el cura para que les hiciera el favor de darles un lugar en donde poder enterrar a aquella criatura. Estaban en el atrio de la iglesia platicando los tres, el padre, el sacerdote, Marta y su padre. Cuando de pronto vinieron dos caballos galopando. Era Tomás y su patrón, el dueño de la hacienda, de nombre Diego. Los dos tomaron a Marta, tomaron a su papá y al niño lo aventaron como si fuera un costal. Después de eso, apresaron al papá de Marta y a Marta la volvieron a golpear y le cortaron todo el cabello. Aquel cabello negro y hermoso que tenía, lo cortaron poco a poco hasta dejarla totalmente rapada. Cuando Marta se pudo liberar y el papá de Marta también, ya no encontraron al niño. Ni siquiera un entierro, ni siquiera un digno entierro les dejaron. Marta entonces se volvió una sombra, un fantasma que habitaba los lugares de aquel pueblo, solamente deseando algo, justicia. No quería nada más, simple y llanamente esa palabra, justicia. Así es que Marta, decidida, con la convicción que solamente una madre puede tener, decidió irse desde Ocotlán, nuevamente de regreso a Oaxaca, buscando simple y llanamente justicia. Cuando llegó a Oaxaca, esperó en la tribuna a que la atendieran. Y esperó, y esperó, y esperó, y después de una larga espera, por fin la atendieron. El 3 de diciembre de 1802, el corregidor de Oaxaca dictó la sentencia. Mandaron encarcelar a Tomás y a su patrón, don Diego. Por fin, aquella palabra que ella deseaba tanto, justicia, se hizo realidad. Duerme, duerme, negrito. Duerme, duerme, negrito. Gracias.